Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sara Larín, soy presidente de Fundación Vida SB y en este día, en esta mañana, vamos a tener una segunda conversación con mi gran amigo Juan Carlos Monedero. Él es filósofo, docente y escritor de varios libros, entre los que destacan el de Lenguaje e Ideología y Poder, que es la razón por la que lo he invitado a platicar conmigo sobre este tema tan importante, para que me ayude a mí a analizar las propuestas de reformas a la Constitución que se han presentado. Bueno, Juan Carlos es bien humilde y él dice que no le diga filósofo, sino que le diga licenciado en filosofía, así que hago la corrección. Y como habíamos tenido ya hace un par de días esta misma conversación sobre algunos artículos de la reforma, nos quedamos pendiente de poder analizar otros temas que son muy importantes, por lo que voy a compartir la pantalla para que podamos seguir analizando el tema de la eutanasia y también sobre la prohibición de la educación en religión, tanto en el ámbito público como privado. Es bien importante tomarnos la tarea de estudiar los artículos de la Constitución, comparar la Constitución actual con la Constitución, con la propuesta a las reformas de la Constitución que ha presentado el vicepresidente de la República para poder notar la malicia y la mala intención de la redacción, que muchas veces puede utilizar eufemismos para tratar de confundir a las personas y que estén a favor de estos cambios. Juan Carlos, la primera pregunta que te tengo, aparte de que nos des Sí. la bienvenida Dime, buen también, día. Sí, sí, sí. es ¿qué es eufemismo? ¿Qué es eufemismo? ¿Cómo podemos interpretar este término? La palabra eufemismo tiene que ver con el disfraz, con el enmascarar una cuestión, con el decir diplomáticamente una cosa para dar a entender a esa cosa, pero no generar un efecto negativo o un efecto demasiado chocante, demasiado rudo en el auditorio. Los eufemismos a veces son parte de la cortesía, son parte de las buenas costumbres. No todo eufemismo es criminal, no todo eufemismo es hipocresía. A veces uno usa un eufemismo por delicadeza con la persona, ¿no? Suponte que viene un sobrinito tuyo, te trae un dibujo y tú lo ves como un garabato y te pregunta, bueno, ¿qué te parece? Entonces tú le dices, qué lindo perrito, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de simplemente una palabra dulce, delicada con alguien para evitar lastimarlo innecesariamente. Y eso, formas de hablar así, aunque llegan al mismo efecto que el eufemismo, no tienen nada de malo. Ahora, cuando estamos entre adultos y cuando nosotros maquillamos la realidad para que el otro no llegue a ver exactamente la cuestión cómo es, ahí se vuelve dolosa la utilización del eufemismo. Juan Pablo II, en la famosa encíclica Evangelium Vitae de 1994, que fue publicada justamente el 25 de marzo, el día de la Encarnación, el día del niño por nacer, señala como eufemismo de aborto la palabra interrupción del embarazo. ¿Por qué? Porque interrupción del embarazo es una palabra diplomáticamente más aceptable, es menos dura que la palabra aborto, y además da a entender esto de que el aborto no es un asesinato, sino que es una interrupción. Una interrupción. Con lo cual, estamos ante un término neutro, de menos carga afectiva, que levanta menos la guardia de la población y que por eso es el término más preferido de los abortistas de guante blanco. Lo que vamos a ver ahora juntos es justamente que para la propuesta de reforma constitucional de El Salvador se están utilizando eufemismos y vamos a explicar cuáles son y cómo es que disfrazan la realidad en vez de revelarla. Sara. Sí, a mí me parecía muy importante comenzar con esa introducción, el comprender de que muchísimas veces en política se tratan de introducir términos meramente ideológicos con el objetivo de disfrazar
una verdadera intención por parte de estos políticos para permitir cosas verdaderamente feas. Por ejemplo, el tema del aborto, como tú mencionabas, le llaman interrupción, pero el aborto no es algo como que se puede interrumpir y reanudar, sino que significa la muerte de un ser humano. Y lo mismo pasa cuando se refieren al bebé como producto, porque es una forma de invisibilizar la humanidad de ese bebé y así facilitar que una persona pueda aceptar con mayor facilidad la propuesta de aborto, porque se le borra toda noción de que se trata de respetar la vida de otra persona para poder ponderar un poco más asuntos circunstanciales de la madre. Dicen producto de la violación. Entonces solamente te fijas en el término violación, que es una cosa horrible que le pasa a la madre o que le puede pasar a una niña o a una mujer, y únicamente te fijas en la desgracia de la mujer, pero te olvidas que también es un acto violento provocarle un aborto a ese ser humano, porque se te ha olvidado decir de que se trata de una persona sujeta a derechos. Lo mismo pasa con la eutanasia. Si nosotros ponemos en Google, por ejemplo, en este momento, cualquiera desde su computadora pone vida, muerte digna, se va a dar cuenta que la gran cantidad de contenidos que hay en Internet, artículos de prensa, videos, reportajes de noticieros tipo como CNN, van a referirse a la muerte digna como un sinónimo de la eutanasia, de provocar la muerte de una persona que está sufriendo mucho. Esto no es una interpretación subjetiva de Sara Larín, sino que se ve claramente en los medios de comunicación masivos que se utiliza la muerte digna como sinónimo de eutanasia. ¿Tú qué piensas de este eufemismo, Juan Carlos? Coincido contigo en que es un eufemismo peligrosísimo, porque además la palabra muerte es el sustantivo, la palabra digna es el adjetivo, con lo cual se desliza en la gente que si no aplicamos eutanasia, esa persona va a morir sin dignidad. Es decir, las palabras tienen un doble efecto. Por un lado, intentan o pretenden estas palabras construir un horizonte semántico, un horizonte de interpretación, y por otro lado tienen un valor de que, así como iluminan una parte de la realidad, oscurecen o eclipsan otra. Entonces, es lo que tú decías con el tema de producto de la concepción. Enfatizan en la mujer y se eclipsa en la mente la captación de la persona por nacer. Y además de un factor de iluminación por un lado y oscurecimiento por el otro, también hay otro punto, que es el valor de afirmar una cosa y negar la otra. Lo que nos están diciendo es, si tú no le aplicas eutanasia a tu tío, a tu abuelo, a tu padre, lo vas a hacer morir sin dignidad. Serás culpable de que él muera sin dignidad. Serás una mala persona, Sara. Sara y Juan Carlos van a ser malas personas si no aplican eutanasia, porque van a propiciar una muerte sin dignidad. Entonces, fíjate cómo está lo que se dice y lo que se insinúa. Acá, ese es el peligro del lenguaje. Por eso es que otra máxima de esta batalla semántica, batalla lingüística que tenemos es que lo que no se dice es casi como si no existiera. Mira que cuando tú vas a la televisión, no pasa que muchas veces la gente, si hablamos de televisión, un dato que la televisión no comente no existe para la gente. Entonces, en cambio, un dato que los panelistas en la televisión empiezan a comentar, de repente la gente empieza a hablar de eso y le da estatus de existencia. Ahora, tú le traes un dato que es tan real como el de los panelistas, pero que no sale en televisión y la gente como que, o muchas personas, como que no tuviese peso en la realidad. Entonces, lo mismo pasa con el lenguaje. Así como no existe lo que no aparece en televisión, no existe lo que no se dice. Y por eso la importancia de decir las cosas, no solo de detectar cuál es la estrategia de ellos de manipulación del lenguaje, sino la nuestra contraestrategia, que es mencionar las cosas que ellos no quieren mencionar. Por ejemplo, la vida del niño por nacer, por ejemplo, que la muerte digna en realidad es eutanasia, y hacer foco en este análisis para que la gente vea
que no es un invento nuestro que la reforma constitucional propicie la cultura de la muerte. Está ahí. Tienen que mirarlo, tienen que pensar y razonar, nada más. Perfecto, sí. Podemos poner muchísimos ejemplos de un eufemismo en la política, pero yo creo que lo importante aquí es centrarnos en explicar la redacción del artículo 65 en la propuesta de reformas por parte del vicepresidente. Yo lo voy a leer. Dice así: la salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. Luego continúa: el Estado determinará la política nacional de salud y controlará y supervisará su aplicación, garantizando que todos los habitantes tengan acceso a ella y a la debida información sin discriminación de ninguna índole. Luego le añade este párrafo, que es el polémico, que es la trampa. Y digo trampa porque hay que ser súper claros. O sea, esto no este análisis que estamos haciendo nosotros no es una simple conversación, sino que es una denuncia de la mala intención de esta reacción. Dice: se reconoce el derecho a la donación de órganos y de igual forma el derecho a una muerte digna, previamente consentida. Ojo con esto, previamente consentida, una vez agotados los medios científicos y naturales para el tratamiento de una enfermedad o condición médica. Una ley especial regulará lo pertinente. Como ya habíamos dicho anteriormente, el vicepresidente lo que hace es dejar las puertas abiertas tanto al aborto como a la unión civil entre personas del mismo sexo y ahora a la eutanasia. Y siempre lo que hace es referir a la necesidad de crear una ley secundaria que lo regule. Es decir, deja abiertas las puertas en la Constitución para que una vez aprobada esta reforma, los diputados de la Asamblea Legislativa estén obligados por ley a crear una legislación especializada en esa materia para abrir las puertas a la discusión en esos temas. Entonces, voy a repetir la parte polémica. De igual forma, el derecho a una muerte digna, previamente consentida, una vez agotados los medios científicos y naturales para el tratamiento de una enfermedad o condición médica. Aquí, para mí, claramente está diciendo que el paciente tiene que consentir que le maten y que ese que le maten le están llamando muerte digna, lo cual es un eufemismo y una contradicción, porque una vez permites que una persona te mate, la dignidad de esa muerte se pierde. ¿Tú qué opinas de esto, Juan Carlos? Creo que... ¿Me escuchas? Primero, celebro, sí te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, perfectamente. Celebro que estemos hablando de este tema. Es un tema complejo que requiere cierta profundización y quiero decir dos o tres cosas. Una sobre el concepto de orden público, otra sobre la diferencia entre eutanasia y encarnizamiento terapéutico y otra sobre la estrategia del vicepresidente. Empecemos por la tercera. La estrategia del vicepresidente es decir, tal cosa se regulará con la ley pertinente. El tema del aborto se regulará ley pertinente. O sea, fíjate que él evita poner, como decimos acá en la Argentina, meter el gancho y rubricar y escribir con todas las letras alguna oración que genere el escándalo. Él hace las cosas más inteligentemente. Él no dice, vamos a matar gente que no se pueda recuperar, porque eso sería polémico, por decirlo menos. Sería un escándalo, se le prendería fuego al país. Él lo que hace es decir, este tema se regulará con la ley pertinente y reenvía a otra instancia política, jurídica, la responsabilidad de definir. Con lo cual simplemente te está diciendo, este punto va a ser definido en otro lugar. Y evita decir lo que realmente está pensando. Por otro lado, fíjate que dice el derecho a la eutanasia, ¿no? O sea, el derecho a la muerte digna, que en el fondo es eutanasia, como tú lo has explicado muy bien.
Y acá estamos ante una concepción absolutista del cuerpo. El hombre no tiene derecho absoluto sobre su propio cuerpo. Yo no tengo el derecho a suicidarme, el derecho a prostituirme, el derecho a ser un prostituto, el derecho a drogarme, y tampoco el derecho a hacer cualquier cosa. Entonces, acá se está introduciendo esa cuestión. En tercer lugar, hay un abuso del concepto de orden público. El concepto de orden público es un concepto de la filosofía clásica, que proviene del derecho romano, es un concepto validado por la filosofía cristiana, por la doctrina social de la Iglesia, según el cual hay algunos actos o bienes jurídicos que ni siquiera la voluntad de las partes puede suspenderlos. Entonces, suponte, tú y yo hacemos un contrato y nos ponemos de acuerdo en algunos elementos que los pautamos tú y yo como queremos. Pero hay un mínimo de cosas que no podemos ponernos de acuerdo, aunque quisiéramos. Yo no puedo decir no te voy a pagar o te voy a pagar menos del sueldo mínimo. Y aunque tú lo aceptaras, eso no sería legítimo. Si hay un orden público que respetar. Y eso está bien. Pero acá lo que se ve es que el vicepresidente abusa del concepto de orden público e introduce dentro del concepto de orden público cosas que son criminales como la eutanasia. Y hay una cosa más que te quería decir. En tercer lugar, también acá hay una cuestión, yo no soy médico, pero sé que hay una cuestión discutida entre los médicos sobre el tema de la donación de órganos, que es el tema de si realmente ese órgano, cuando se lo sacamos a la persona, si le sirve a otra es porque también le servía a la persona que lo tenía primero, y si es lícito sacarle el órgano a una persona para beneficiar a otra. Bueno, ahí tuvo un tema médico que a mí se me escapa, pero yo sé que existe ese debate entre los que están a favor y los que están en contra. Bueno, acá este debate se define de un plumazo. Sí, aquí se define de un plumazo el derecho a la donación. Entonces me parece muy peligroso este párrafo por Sí, de acuerdo. Aquí este párrafo lo que invita es a crear dos legislaciones nuevas, una que regule la donación de órganos y la otra que regule la eutanasia. La de donación de órganos, de hecho, ya hay una ley, fue aprobada antes de que fuera electa la nueva Asamblea Legislativa. Habían 3 proyectos de ley distintos sobre donación de órganos. Una que había presentado una propuesta a la asociación, una asociación encargada del tema de la posibilidad de poder hacer donación de retinas y para las personas que tienen dificultad con la ceguera. Y luego había una propuesta del FMLN y no recuerdo quién había presentado otra propuesta, pero esta ley se fusionó, se aprobó, pero también tiene bastantes deficiencias. Y lo que yo le decía al equipo de la fundación es que este tema no es tan fácil de legislar porque cuando hay vacíos legales se presta al abuso de los derechos humanos de otras personas y se presta incluso a negocios clandestinos como lo podría ser el tráfico de órganos o el tráfico de personas con el objetivo de traficar órganos. Y también, y está vinculado con el tema de la eutanasia, el provocar la muerte de un paciente terminal o de un paciente con mucho dolor para hacerle creer que con su muerte va a poder salvar la vida de otras personas quitándole ciertos órganos. Entonces, ahí se puede llegar a irrespetar y a llegar a la manipulación de la desesperanza de ese paciente para poder provocarle la muerte y con ese objetivo sacarle los órganos. Eso es una realidad que puede llegar a pasar. O que algún médico que malintencionado, sin ética, pueda llegar a desahuciar a un paciente que tal vez tiene oportunidad de vivir, hacerle creer que tiene que morir, pero el único objetivo que él tiene es venderle los órganos de ese paciente a otro paciente que está dispuesto a pagar
por salvar a su ser querido. Muchísimas cosas pueden pasar con el tema de la donación de órganos. Ahora bien, no hay que quitar de vista que entre la necesidad de salvar una vida, hay órganos que se pueden donar y que es un acto de caridad. O sea, la iglesia nunca ha estado en contra de eso, ¿verdad? Eso yo hablando como católica. Pero ya, si quitando toda connotación religiosa, no podemos negar que donar un órgano puede significar un enorme acto de amor hacia otra persona, pero no todos los órganos se pueden donar. Por ejemplo, yo no podría donar mi corazón si estoy sana, sin morir. No podría yo matarme para poder salvar, por ejemplo, a mi hermana o a mi mamá. O no sería ético para la medicina que me saquen los ojos y yo me quede ciega para dárselo a alguien más. No, muy solidaria puedo ser, pero aquí es aquello mismo que tú decías, que no todos tenemos el derecho absoluto sobre el propio cuerpo. Si tú llegas a un hospital y te dicen, y tú les dices, yo tengo problemas con mi pierna y siento que no me pertenece a mi cuerpo, ampútenmelo. Ese médico no está autorizado a amputarme la pierna, aunque yo se lo pida, aunque yo cubra los gastos, sino que tiene que referirme a un psiquiátrico, a alguien que me pueda ayudar con el problema mental de que yo no quiero aceptar mi pierna, ¿verdad? Lo mismo pasa aquí con la donación de órganos. Tal vez me gustaría profundizar un poco más contigo sobre eso de no tener el derecho absoluto al propio cuerpo. Sí, es parte de lo que estás diciendo y muy bien, porque si te viene a aclarar esto de la donación de órganos, que así como nosotros nos quejamos de que acá se abre la puerta a una donación de órganos indiscriminada, tampoco con esto queremos decir que nosotros no aceptamos algún tipo de donación de órganos, que has explicado muy bien, aparte del riñón o lo que sea, y que la misma doctrina católica reconoce la licitud de esto. Acá quisiera agregar dos temas. Uno que ya mencionamos. Primero que nada, tiene que haber una alineación entre el fin y los medios. No puede uno, para llegar a un fin bueno, como sería salvar la vida de otra persona, ejecutar o introducir un medio malo. O sea, tiene que haber una licitud del fin y de los medios. Luego tiene que haber una proporcionalidad del medio respecto al fin. O sea, yo no puede ser que mi primera salida sea, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hay un problema? ¿Le sacamos un órgano a una persona? No. Tiene que ser la última medida, ¿no? Y en tercer lugar, quería volver sobre un punto de distinguir lo que es eutanasia de encarnizamiento terapéutico, cosa que yo lo desarrollé en un artículo que se llama Guerrilleros del lenguaje, corruptores de la mente, que está en mi blog, www.jcmonedero.com, donde ahí está más desarrollado esto, pero lo menciono aquí. La eutanasia es un acto positivo de dar muerte a alguien que está sufriendo un dolor insoportable o que cree que el dolor es insoportable y nos pide que le demos muerte. Y ese acto, que una cosa es la eutanasia como el acto positivo de provocar la muerte a alguien inocente, como diciendo, le saco el apoyo vital, le saco el agua o lo desconecto, eso es un crimen, y eso es la eutanasia. Provocar la muerte de una persona inocente que está en una situación de postración, en coma, lo que sea. Y eso nunca está permitido. Es un asesinato. Ahora, otra cosa es no llevar adelante un encarnizamiento terapéutico, que son cosas muy distintas. ¿Eso qué significa? Significa que en algunas circunstancias, cuando el médico considera que no hay una proporción entre el daño y la intervención que le va a aplicar al paciente y el beneficio que se sigue para la salud de ese paciente, entonces el médico puede decir, bueno, hasta acá llegamos, no vamos a intervenir más para salvar, y le vamos a evitar. Sí. ¿Se me escuchó? Bueno, se te trabó al final, pero se entendió la idea, la diferencia entre el ensañamiento terapéutico y la eutanasia. Eso nos lleva también a reflexionar sobre los cuidados paliativos. En todos aquellos países en los que se ha despenalizado, o mejor dicho, se ha legalizado la eutanasia,
las personas que tenemos la postura pro vida siempre hemos abogado mejor por una ley de cuidados paliativos, que es precisamente esa respuesta médica, ética, integral a todos aquellos pacientes terminales que merecen recibir tratamientos para apalear el dolor, para no provocarle ese ensañamiento terapéutico, sabiendo de que ya no hay otra opción, pero evitando que el médico se adjudique el derecho a quitarle la vida a este paciente. Creo que es muy importante definir eso, porque muerte digna suena muy lindo y puede llegar a confundir a cualquiera, puede llegar a confundir a una persona con este término de los cuidados paliativos o la eutanasia. El vicepresidente de El Salvador dijo en un tuit de que este artículo se refería a la ortotonasia. Nosotros como Fundación Vida SB le contestamos directamente en ese tuit y le dijimos que el término ortotonasia ya no se utiliza en la medicina, porque es un término obsoleto que da pie a la eutanasia y que confunde a las personas. Y le decíamos que hoy la medicina habla de cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Bueno, administrar todos aquellos medicamentos sedantes necesarios para que esa persona no sufra el dolor, ese agonizante, y además no solamente acompaña con medicación, sino que también con una capacitación especializada al personal de salud, médicos y enfermeras, para que puedan atender las necesidades no solamente físicas, sino también emocionales e incluso espirituales de ese paciente. Acompañarlo con amor y cariño hasta el último segundo de su vida. Esa creo que es la respuesta integral que las personas de bien deberíamos de acompañar. Y es importante utilizar los términos adecuados, validar los términos adecuados y rechazar categóricamente los términos que popularmente se utilizan para confundir y para introducir leyes que realmente son sanguinarias. Así que yo este término de muerte digna lo he escuchado para el caso de España, para el caso de Colombia, para el caso de estos países de Europa, donde no solamente permiten la eutanasia, sino el suicidio no asistido y el suicidio asistido, que es prácticamente no solamente que el médico proporciona los medicamentos letales para que el paciente muera, sino que también darle los medicamentos para que el paciente se mate a sí mismo. ¿Cuáles son para ti las implicaciones morales de este asunto, Juan Carlos? Es la validación de la cultura de la muerte que decía Juan Pablo II. Estar en contra del ensañamiento terapéutico no significa validar la eutanasia. Eso es lo primero que hay que decir. Porque cuando los ideólogos buscan introducir la eutanasia, se agarran del ensañamiento terapéutico. Se tocan el argumento de que, bueno, yo no quiero encarnizar políticamente con una persona de la eutanasia. Pero eso es una falsa disyuntiva. La cuestión principal es la que dices tú. Y es que para poder analizar este tema de la eutanasia y poder diferenciar en lo que te están proponiendo en esta ley, también hay que reflexionar entre la diferencia entre dejar morir a un ser humano a matarlo. Aquí, Sara, aquí estoy, a ver. Hoy sí te escucho. No, les decía a los que nos están viendo en esta mañana que hay una diferencia entre dejar morir y matar. Te voy a poner un ejemplo. En el 2013, sí, en el 2013 acá en El Salvador hubo un caso polémico que es el caso Beatriz. Era una señora con lupus, estaba embarazada y además tenía problemas renales y el bebé había sido diagnosticado con anencefalia. Los grupos promotores del aborto estaban pidiendo que se le permitiera abortar porque el bebé no iba a sobrevivir fuera del útero. Al final no le permitieron el aborto a Beatriz y lo que hicieron fue inducirle un parto.
Entonces la bebé, que era una niña, murió por razones naturales por causa de la anencefalia. Esa es una gran diferencia ética a la acción que hubiese ocurrido si la ley le hubiese permitido a los médicos intervenir durante el embarazo para matar directamente a ese bebé. Entonces, ese caso, podemos decir que tuvo un desenlace medianamente ético. Digo medianamente porque las autoridades de salud estuvieron abogando a favor del lobby del aborto por cuestiones políticas. Sin embargo, los jueces no se los permitieron y al final lo que pasó es que esa bebé murió, no la mataron. Esa es la gran diferencia del resultado entre morir o dejar morir a matar. Ahora, los médicos que atendieron a esa bebé durante las 5 horas de vida que tuvo, pudieron aplicar el tratamiento necesario para que esa bebé muriera de forma indolora, que era lo más humano, lo más justo y además para los que somos cristianos, pues también lo más cristiano. Lo mismo pasa con otro paciente con una enfermedad terminal que es muy dolorosa. Hay una línea límite que es muy poco visible de distinguir para aquellas personas que relativizan la moral y que no logran distinguir entre ese momento de que se involucra un tercero para colaborar en propiciar la muerte de otra persona. Y muchas veces esto también se tiende a confundir porque hay parientes involucrados y hay sentimientos involucrados de personas que tienen empatía con el paciente y esa empatía no la saben manejar, se confunden por esta terminología de muerte digna y al final terminan siendo cómplices de lo que realmente es un asesinato de su ser querido. Eso quería platicar un poco contigo sobre lo que nosotros denominamos la falsa empatía. Lo has explicado muy bien y me parece que la síntesis entre matar y dejar morir es una muy buena, un buen lema que explica la disyuntiva. Estas personas, los que en algún momento hemos tenido que acompañar a un amigo, un tío, un padre, un abuelo en estado terminal, estamos en un momento de vulnerabilidad emocional psicológica. Y como dices tú, hay gente, hay médicos inescrupulosos que obviamente no son la mayoría, pero hay muchos que se aprovechan de esto. Primero, se puede aprovechar de una manera muy simple, que es decir, yo lo asistí vitalmente a, no sé, a tu abuelo o a tu tío y decirte que lo están asistiendo vitalmente y esperando el desenlace final y hacer lo contrario. Y hacer lo contrario y desconectarlo. Y tú nunca te vas a enterar, porque a ti te llega una noticia, te llega un papel que dice este hombre murió por causas naturales. Entonces, eso es primera cosa. Que es raro que pase, pero podría pasar. Pero en segundo lugar, es más fino el análisis cuando una persona, como dices tú, deja sin sostén vital a otro. Dejar sin sostén vital a otro es dejar morir, pero es dejar morir quitándole lo vital, lo cual equivale a matar. ¿Por qué? Porque el efecto, la consecuencia, que es la muerte, se produce de manera necesaria, no es que se produce de manera contingente. Cuando tú, en cambio, dejas de dar la asistencia excesiva a una persona, no estás produciendo el efecto, la muerte de manera necesaria. Estás simplemente diciendo, miren, en base a estos elementos, a esta persona, yo ya no le quiero seguir interviniendo en el cuerpo para salvarlo, porque creo que le voy a infligir un gran dolor a cambio de nada. Es un principio de proporcionalidad, lo usamos todo el tiempo, todos los días, ¿no? O sea, si lo usas tú, vas con el auto, alguien, no sé, por decir algo, pasa cerca tuyo y casi provoca un choque, y tú, puede ser que se te escape algún comentario, puede ser que te enojes, pero si al final no pasó nada, lo dejas pasar y dices, ya está, que se vaya ese tonto, y listo. Pero por un principio de proporcionalidad, no lo sigue, no.
Tú no vas con el auto y lo sigues al otro hasta que te pida disculpas porque sabes que pueden las cosas terminar peor y que no tiene sentido. No hay una relación de costo-beneficio. La relación de costo-beneficio hay que atender a ella, pero siempre salvado el orden moral objetivo. Y justamente la eutanasia no salva ese orden moral objetivo, porque los médicos, o muchos médicos, quieren jugar a ser dioses. Y acá está el problema. En vez de respetar que son auxiliares de la vida y ponerse al servicio de la vida hasta donde Dios permita que llegue la vida, porque todos vamos a morir, estos hombres se colocan como si fuesen dioses a querer decidir sobre la vida y la muerte. Definitivamente uno tiene que reflexionar muy a profundidad sobre esa distinción entre ensañarse con el paciente y querer hacerlo sufrir más por esa insistencia del médico de demostrar que tiene la capacidad técnica de poder mantenerlo con vida. Eso es también ir en contra de la misma naturaleza que ya ha definido que esta persona va a fallecer. Entonces, lo más digno ahí sí es acompañarle, pero no matándolo, sino ayudándole a paliar el sufrimiento. Fíjate que no quisiera pasar al siguiente artículo, llevamos 38 minutos sin dar otro comentario sobre el tema de la donación de órganos, que se relaciona mucho con la eutanasia. Se nos olvida también que una persona terminal sufre depresión, se siente inútil muchas veces, está en un estado anímico bastante deprimido y puede llegar a creer que su muerte puede tener un sentido de trascendencia más grande si él muere para donar los órganos a otras personas que necesitan esa donación. Esta ley lo que permitiría es abrir las puertas a esas posibilidades de que una persona en un estado anímico donde no puede decidir objetivamente, o sea, que no puede pensar lo que es mejor para sí mismo, porque está en unas circunstancias apremiantes, y cometer una decisión salvaje. Nosotros como Fundación BDSB, siempre que hablamos del aborto, tratamos de desvirtuar, por ejemplo, el que los grupos feministas digan que el aborto es una opción, porque nosotros entendemos que las opciones en circunstancias apremiantes nos humanizan, que el ser humano, a diferencia de los animales, cuando tiene opciones, puede elegir de una forma humana lo que es correcto y lo que es digno. En cambio, cuando se siente acorralada, se siente que no tiene opciones y comete actos salvajes. Y parte de la historia de la civilización es encontrar esas soluciones y esas opciones a las circunstancias de vulnerabilidad en las que se ha encontrado el ser humano. Nosotros dejamos hace mucho tiempo atrás la selección natural, donde descartábamos a los más vulnerables, es decir, los animales descartan a los más vulnerables. Cuando un depredador quiere atacar a una manada, la manada sale corriendo y deja y abandona al más pequeño, al más lento, a que se lo coma ese depredador. Nosotros no somos así, somos seres humanos y creamos asilos para los ancianos, para que no tienen hogar, creamos pues, orfanatos para los huérfanos, creamos hospitales para los enfermos, Procuraduría General para las madres solteras, creamos una gran cantidad de instituciones para velar por los derechos humanos de las personas más vulnerables. Y una persona en un estado terminal está en una situación vulnerable en la que se siente sin opciones, se siente acorralada y es capaz de cometer un acto salvaje como pedir suicidarse o pedirle al médico que le maten porque ya no sabe qué hacer. Entonces, la respuesta humana, la respuesta verdaderamente digna e integral ante esas situaciones serían los cuidados paliativos. No sería nunca facilitar la muerte, porque eso es la cultura de la muerte. Eso es lo mismo que hacen los lobbies del aborto a la hora de proponer que se mate al niño en vez de encontrarle una solución más digna. Ese era el último comentario que quería hacer y luego me gustaría pasar al artículo 57, que es el que habla sobre la prohibición de la religión en la educación pública y privada. Pero te cedo la palabra por si quieres añadir algo más sobre lo que he dicho. Muchas gracias, Sara. Quiero decir primero que tu explicación ha sido redonda.
muy profunda y creo que es importante que el auditorio tome estos conceptos que tú vienes desarrollando. En efecto, estamos ante la ciencia sin conciencia. Estamos ante el hombre que, orgulloso o envanecido del poder técnico que ha creado, cree que puede decidir sobre la vida y sobre la muerte, sobre el bien y sobre el mal. Estamos ante el hombre que quiere ser Dios y que juega a ser Dios y que incluso primero hace las cosas como si fuese Dios en el quirófano y luego forma leyes en el Congreso que le den la razón a lo que hizo previamente ya en el quirófano. Y sobre esto, que es atenta a la vida y la familia, los salvadoreños tienen que saberlo y tienen que ponerse a denunciar las reformas de este código, sin ninguna duda, Sara. Sí. Bueno, le hemos dedicado casi 45 minutos solamente a ese párrafo porque evidentemente no era un párrafo inocente, sino que había mucho que sacarle y estoy segura que le podemos dedicar muchísimos más programas al tema este de la muerte digna como eufemismo. Ahora vamos a pasar a otro tema importante que no tocamos en el live anterior y que no podemos dejar de fuera, y es que hay que entender que esta propuesta de reforma es abiertamente antirreligiosa. Es completamente una persecución a la religión, porque antes el artículo 25 de la Constitución decía que dice, de hecho ahorita, no digo antes porque actualmente todavía está vigente esta Constitución y lo que estamos estudiando solamente es una propuesta, pero el artículo 25 de la Constitución actual dice que se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones sin más límite alguno que el trazado por la moral y el orden público. Pero resulta que, como lo habíamos analizado en el live anterior, el artículo 26 dice que va a haber una ley que va a regular el reconocimiento jurídico de las religiones, cosa que antes no existía porque no había límite alguno. Entonces hoy vamos a hacer lo contrario a la separación de iglesia y Estado, sino que hoy vamos a permitir que el Estado se meta en la iglesia. Y parte de poder visualizar la mala intención de la redacción de esta propuesta, lo podemos ver con claridad en el artículo 57, donde lo que proponen es decir que la enseñanza que se impartirá en los centros educativos oficiales será esencialmente democrática y laica. Y laica, solo esto, y laica, es suficiente para entender que aquí se está limitando un derecho que ya teníamos, el derecho al no límite del ejercicio libre de la religión. Aquí ya te pone un límite. Esta reforma no es para ampliar derechos, sino para prohibirlos. Te está prohibiendo expresamente que tú vayas a educar en materia de religión, tanto en la educación pública como en la privada, porque está diciendo centros educativos oficiales. No, ni siquiera está diciendo la ley que la educación de la religión va a ser un asunto meramente privado, sino que te está diciendo que nadie en los centros educativos oficiales va a poder enseñar religión. Quiero tu opinión al respecto, Juan Carlos, me interesa muchísimo. Es evidente que para los políticos alineados con los intereses globalistas, no es solamente importante lo que pasa en el quirófano, lo que pasa en el Parlamento, sino también lo que pasa en el colegio, en las escuelas, en las universidades. Y esto porque introducir la ideología, la contracultura en el área de la enseñanza ha sido siempre un objetivo principal de estas personas. Entonces, eso también hay que tenerlo muy presente. Es decir, no es inocente que ellos metan la nariz en la educación. Para ellos, el control de la educación es fundamental. Es fundamental para que ellos obtengan el control de la mente. Por eso tienen que sentirse muy, muy importantes, ¿no? Todos los docentes, todos los que tengan
algún puesto o algún cargo educativo, porque están formando a los niños y el Estado se quiere meter ahí. O en realidad ya se metió. Eso por un lado. En segundo lugar, quiero decirte una cosa más. Cuando el Estado está tomando lo siguiente, o sea, el Estado está partiendo de una base netamente ideológica, que tiene que ver con el recorrido de lo que se llama la Revolución Mundial Anticristiana. Los estados tienen una serie de principios. No existe un estado neutro. Los estados adoptan algún tipo de teoría doctrinaria, de contenido teorético. Pues lo que está haciendo El Salvador con esta reforma, si es que se aprueba, es adoptando como verdad oficial del Estado salvadoreño el hecho de que la educación debe ser democrática y laica. Con lo cual está dando a entender, no lo dice expresamente, ahí está la perversidad, pero está dando a entender que la religión es un mero fenómeno privado, del orden privado, y que en el orden público hay que ser racionalista, inmanentista, positivista, etc. Lo que está dando a entender es que la religión va a ser una cuestión de sentimiento, que tú puedes tenerla si quieres, tú puedes no tenerla si quieres, yo puedo tener una, tú puedes tener otra, podemos tener todas a la vez. Está metiendo, está inoculando el relativismo religioso a través de reformas como esta. Y hay un punto más que está en este artículo 57, la propuesta, que es el último renglón. Leo: el Estado podrá tomar a su cargo de manera exclusiva la formación del magisterio. Es decir, el Estado te está diciendo que si ellos quieren, van a ser los únicos que formen docentes. Y al formar docentes, se van a asegurar de que esos docentes tengan la cabeza lavada por el laicismo. O sea, lo que te lo está avisando, te está diciendo lo que van a hacer. De hecho, Juan Carlos, te voy a hacer una corrección ahí. Nuestra Constitución actual tiene ese párrafo incluido. La única modificación que le han hecho a este artículo es añadirle el término y laica. Y aquí había colocado yo en el Google el párrafo anterior, quiero decir, el artículo a 57 actual de la Constitución de la República de El Salvador, donde dice lo mismo: la enseñanza que se impartirá en los centros educativos oficiales será esencialmente democrática. Se queda hasta democrática, y el artículo 57 en la propuesta de reforma solo le añade y laica. Pero si uno revisa la Constitución, ese del Estado podrá tomar a su cargo de manera exclusiva la formación del magisterio, pues lo tenemos actualmente, cosa que yo no había observado, pero te agradezco mucho tu comentario. No, solo lo es que está bien la aclaración, o sea, no forma parte de la reforma, pero algo que ya está. O sea, antes de la reforma, el Estado está diciendo: miren que yo puedo enseñar, si quiero, soy el único que va a enseñar. Porque acá también hay una cuestión: aunque esto no sea de la reforma, están los instrumentos jurídicos y están las personas. Las personas son más importantes que los instrumentos. Entonces, incluso un instrumento que podría ser legítimo, ahora en manos de un Estado cuyos integrantes y funcionarios tienen este perfil anticristiano, antivida, antifamilia, yo no puedo esperar nada bueno de que el Estado forme de manera exclusiva el magisterio. No quiero que se me entienda mal. Me parece bien que el Estado forme docentes. Está bien que el Estado subsidie, pero este Estado con esta ideología, mamita querida, como decimos en Argentina, lo único que van a hacer es reproducir el laicismo, reproducir anticristianismo y reproducir la ideología de género y reproducir la cultura de la muerte. O sea, no puede pasar otra cosa. Digamos, sí. En lo esencial no puede pasar otra cosa. Sara. Sí, y mira, para los que se les complica un poco ver la maldad de esto, les voy a poner un ejemplo que pasó acá en El Salvador. Resulta que, creo que fue hace 2 años, en miércoles de ceniza, los católicos vamos a la misa y nos ponen la cruz de la ceniza acá en la frente para recordar que
que vamos a morir y que vamos a quedar en la tierra, ¿verdad? El punto es el que se te visibiliza la cruz aquí con la ceniza temporalmente, porque luego se te quita, te la borras, te bañas. Y hay un colegio acá, que era el Liceo Francés, que le ordenó a un alumno que había ido en la mañana a la misa de miércoles de ceniza que se quitara la cruz de la frente, porque ellos en su educación la consideran democráticamente laica. Entonces, el que tú manifiestes tu fe, el que tú practiques la religión, el que tú hagas una muestra de devoción a tu religión en esos ambientes que son considerados, y lo pongo entre comillas, democráticamente laica, lo consideran una ofensa, lo consideran una violación a ese principio democráticamente laico. No lo toman al revés, no lo toman como que, ok, todos pueden ejercer libremente su religión, sino que le dan la vuelta y dicen, no, aquí nadie puede ejercer libremente su religión porque es un lugar neutro. Lo mismo pasa en el debate público, por ejemplo, cuando los diputados de la Asamblea Legislativa invitan a un sacerdote a dar una bendición por alguna fecha conmemorativa. Por ejemplo, el 15 de septiembre. El 15 de septiembre es una celebración del bicentenario de la independencia de nuestro país y podrían invitar tanto a sacerdotes católicos como a pastores evangélicos a hacer una bendición al país. Lo que hacen los grupos laicistas que detestan a las religiones, no solamente al cristianismo, sino a las religiones en general, es decir, ay, aquí se está incumpliendo la separación del Estado de la Iglesia, se está metiendo en asuntos que la Iglesia privada se está metiendo en asuntos que son meramente públicos, entonces tratan de excluir la religión del ámbito social y público, lo cual no es posible porque sabemos que a lo largo de la historia la religión sí aporta un valor valioso al desarrollo social. Hay innumerables ejemplos. Un ejemplo perfecto para analizar este artículo es que por lo menos la Iglesia Católica, y no lo dudo que también la Iglesia Evangélica, estoy hablando propiamente del cristianismo, tiene tanto fervor y tanto amor apostólico que es capaz de fundar universidades y colegios para garantizar la educación y ampliar el acceso a la educación a todas las personas. No solamente tienen colegios privados para personas con alto poder económico y que reciban la mejor educación universitaria, sino que también tienen programas de becas para que las personas de escasos recursos puedan acceder a la mejor educación. Las mejores universidades resulta que tienen una inspiración cristiana. Los mejores colegios de El Salvador tienen inspiración cristiana. Y no es justo que se nos limite en esta labor que están haciendo tantas personas que muy amorosamente se han emprendido proyectos de gran hazaña como fundar un colegio, como atender familias y atenderlas integralmente desde esa visión cristiana. Es algo que yo quería decir y que me molesta terriblemente el que trate de prohibirse la educación de la religión en las escuelas, tanto públicas y privadas, porque es parte de la motivación que tienen muchísimos de estos grandes líderes morales de fundar colegios cristianos. Te dejo la palabra. Ante todo, de acuerdo contigo, el hombre es un ser religioso. Religioso tiene que ver con religarse. El hombre ha sido creado por Dios y el hombre justamente está ligado a Dios. Y estos ideólogos, estos nuevos constructores de una nueva humanidad, lo que hacen es querer desvincular al hombre de sus raíces con Dios, sus raíces con la familia, sus raíces con la patria, porque el globalismo apunta a eso. Entonces, a mí no me extraña que quieren hacer esto, pero está bien que lo denunciemos. Aparte, fíjate que esto también lo prueba la historia, todo el siglo XIX y XX. Siempre que se habla de una moral laica, se la presenta, como dices tú, como una neutralidad. Pero la neutralidad es en los papeles, estimada Sara. En la realidad, la neutralidad se vuelve laicismo agresivo. Porque un Estado no puede ser neutro. O sea, el Estado tiene doctrina, tiene ideología, te guste o no, sea buena o mala, sea la verdad o el error, pero tiene ideología. El Estado tiene un cuerpo teórico, un conjunto de
de afirmaciones teóricas, un corpus doctrinario. El Estado tiene un corpus doctrinario, no puede no tenerlo, no existe la neutralidad axiológica. O sea, si tú dices aborto, ¿qué hacemos? No, neutralidad. No, no existe neutralidad. O sea, o habilitas el aborto como un derecho de la mujer, o consideras que el aborto se está comprometiendo la vida de la persona por hacer, entonces no lo puedes legalizar. No hay término medio. Entonces, acá es también donde vemos que hay ciertas ideas de esta idea laica que en los papeles son muy bonitas, son muy lindas, somos todos buenos, todo el diálogo, nos queremos, nos respetamos, neutralidad, y en la realidad se transforma en una excusa para otro bastonazo a la religión y para otro bastonazo a la creencia en Dios. Hasta el punto de esto que tú comentas, de que querían que el chico se borrase la ceniza del miércoles de ceniza de la frente. Por supuesto. Y si tú vas con un rosario en el pecho, también te van a decir te lo tienes que sacar porque se ve acá que tienes un rosario. O sea, quieren quitar hasta el último vestigio de la cristiandad. Esto es lo que tenemos que entender, porque este es el vector que explica la cuestión. Odian la cristiandad, odian el orden social cristiano y odian la vida. Y odian la vida y la familia, Sara. Odian la vida, la familia y a Dios. Y qué importante repetirlo. O sea, nosotros aquí no solamente estamos haciendo un análisis del texto, sino de la realidad, de la práctica de utilizar estos términos. O sea, a la persona que considere que no hay una mala intención en el término muerte digna o que no hay una mala intención en el término laica, es una persona que no está aterrizada en la realidad de cómo se utilizan estos términos en la práctica para discriminar, excluir y tener un discurso abiertamente antirreligioso y cristianofóbico. Antirreligioso porque no solamente se trata de ir en contra de los cristianos, sino de las religiones en general. Y cuando hablamos con el término cristianofóbico, nos referimos a ese odio profundo a todo lo que tenga sensación a cristiano, o sea, una esencia cristiana. Y yo también quiero decir una cosa más antes de irnos a los comentarios del público. Es que la gente piensa que a veces es muy justa si dice, no, pues tienen razón, la religión es algo privado, entonces que se encierre únicamente en la casa de las personas, pero en la educación no. Porque en la educación, aunque el colegio sea privado y sea abiertamente cristiano, van a haber padres de familia o alumnos que tienen derecho a ese tipo de educación, pero que no tienen ganas o que no quieren recibir la educación en la materia religión. Eso tampoco se puede hacer. Eso es un límite a la libertad de las personas que han fundado ese colegio con esa misión y esa visión de que los valores cristianos son los que forman a estos nuevos profesionales. O sea, no es válido decir, ay, porque va a haber 1 o 2 o 3 personas dentro de ese colegio privado o escuela privada que es religiosa, esa persona no quiera una materia en religión. No es justo. O sea, a mí lo que no me parece es ese cinismo por parte de los grupos antirreligiosos de querer excluir por todas partes, incluso a aquellas personas que han fundado colegios, de prohibirles de enseñar religión. No me parece justo, me parece que es una limitante, me parece que es un retroceso a los derechos que ya garantiza la Constitución actual. Ese es mi último comentario sobre la reforma al artículo 57. Voy a dejar de compartir. Sara, sí. No, me gustaría meter un bocado, si me permite, sobre esto que has dicho. Sí. El padre Castellani, padre Leonardo Castellani, argentino, sacerdote católico, brillante, teólogo, decía que, porque este proceso ya viene por lo menos del siglo XIX en Hispanoamérica, ¿no? El avance del laicismo antirreligioso, y decía justamente algo parecido que me hiciste recordar. Decía, cuando la religión se convirtió en algo privado, la irreligión se convirtió en algo público. Y fíjate cómo
a partir de esta excusa de que no, bueno, la iglesia, la religión en lo privado y en lo público, el orden laicista, que supuestamente era respetuoso de todo, no terminó siendo respetuoso nada. Todo el siglo XIX en Hispanoamérica lo prueba y todo el siglo XX lo prueba más. O sea, hay que entender, la disyuntiva es esta. O las leyes del hombre se ordenan bajo un principio que está más allá del hombre, entonces reconocemos la ley natural y reconocemos un creador y ordenamos nuestra conducta a eso, o las leyes se ordenan según la voluntad arbitraria del hombre, y el hombre, por voluntad arbitraria, hoy decide que una cosa es mayoritaria, mañana es otra cosa, mañana la contraria de la primera, y va de contradicción en contradicción. Esto es lo que hay que entender. Este es el centro de la cuestión. Por eso hay que rechazar, como decimos acá, esta mentira de la moral laica y entender que los estados tienen una doctrina, tienen una ideología. Será buena o mala, pero tiene una ideología. No nos podemos tragar, como decimos en Argentina, el verso, la mentira de la neutralidad. O sea, no podemos tragarnos la mentira de la neutralidad. Y ellos lo saben. Y el vicepresidente lo sabe. El vicepresidente sabe eso. Entonces lo que hace es imponer la visión de un Estado laicista, militante, anticristiano, y lo sabe. Entonces, nosotros no podemos creer que existe una moral neutra, porque si no estaríamos realmente engañados. Sara, gracias. No, estoy de acuerdo contigo completamente, al 100%, y te agradezco mucho tus comentarios. Mira, yo he estado aquí sacando en la pantalla comentarios de las personas que han estado escuchando nuestra conversación y nos agradecen mucho nuestro análisis. Esta vez lo hemos hecho un poco más lento para poder ir como calando más la reflexión, pero a mí me gusta mucho el apoyo que hemos tenido por parte de nuestro público, que claramente ven la mala intención de la redacción de esta propuesta de ley. Y por ahí hay un comentario y lo voy a poner en pantalla, que dicen que esta es la agenda de Bukele a través del trasnochado Félix Ulloa hipócrita. Miren, el presidente no ha dicho absolutamente nada sobre la propuesta a la reforma a la Constitución. El único que ha salido a hablar de esto ha sido el vicepresidente, pero el proyecto de ley está arriba en el sitio web de Presidencia. No es un sitio web que dice vicepresidencia.gov.sb, dice presidencia.gov.sb, y es necesario que se pronuncie. No solamente puede limitarse el presidente de la República a recibir la propuesta, tiene que pronunciarse, tiene que decir acepto esta propuesta o la rechazo. Nosotros hemos escuchado un doble discurso por parte del presidente de la República hasta ahora en temas de la vida y la familia, y prácticamente nada sobre la libertad religiosa. Entonces yo creo que este es el momento de que cuando él reciba esta propuesta sea claro y contundente con su postura, y además nosotros tenemos el deber de exigirle que la rechace. Todos los que creemos en el bien común y en la defensa de la vida, la familia y la libertad religiosa, tenemos que exigirle al presidente que rechace expresamente esta propuesta de reformas. Y no solamente al presidente, sino también a los diputados de la Asamblea Legislativa de todos los partidos políticos. Pero especialmente tenemos que dirigir esta petición a los diputados del partido mayoritario, que son la bancada CIAN, del partido Nuevas Ideas, y poder apelar a la conciencia de estos nuevos representantes que en campaña electoral muchos de ellos tomaron una posición a favor de la vida y a favor del matrimonio. Entonces es importante que estos diputados que se comprometieron con estos valores hagan cumplir su palabra, y aquellos que no cumplen con su palabra, pues tenerlo en consideración para las próximas elecciones. Y nada, ese es mi comentario únicamente sobre qué es lo que tendríamos que hacer nosotros como ciudadanos, más allá de entender qué es lo que están proponiendo. Juan Carlos, no sé si quieres añadir algo más antes de yo hacer los comerciales del cierre. Parece muy bien, Sara, gracias. Aquí lo que está en juego son los derechos naturales de la persona humana y la visión del Estado a nivel global. O sea, tenemos que entender que, o las leyes, lo voy a decir de una manera
lo más contundente aún, o las leyes son anticristianas, como las estamos viendo, antivida, antifamilia, o las leyes están alineadas con las verdades del cristianismo, del evangelio, y con la vida y con el respeto de la familia. No hay término medio. Si entendemos esto, entendemos, yo creo que el 90% de la cuestión. No hay término medio. No hay dos ciudades, no hay tres ciudades. No existe una ciudad laica, liberal, donde estamos todos bien, una neutralidad. Hay dos ciudades, hay dos ciudades. Entonces, es importante que los salvadoreños, el querido pueblo salvadoreño, se organice, salga a exigir, como dices tú, que el presidente se defina, porque si el presidente no se define, uno puede pensar que hay algo de cálculo político, que dice no quiero perder votos, si digo una cosa voy a enfurecer a uno, si digo lo otro. Entonces, tiene que definirse, porque también va a hacer que la gente tome conciencia. Entonces, el que calla otorga. Si tú no te defines, es porque estás especulando, estás viendo con qué cartas vas a jugar, estás viendo qué te conviene más, para dónde se inclina la balanza. Entonces, imagínate que mañana hay una manifestación provida contraria a la reforma y salen millones de personas. El presidente va a tener menos margen para apoyar la reforma. Ahora, eso tenemos que tenerlo muy en claro, y ustedes especialmente, salir a militar, salir a pelear en las redes sociales, mostrar en las redes sociales las placas de los artículos, decir, acá se legaliza, acá se propicia el aborto, acá la eutanasia, por este argumento, convertirnos en agentes multiplicadores de la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer, apoyar la Fundación SB Vida, difundir la evidencia. Esto no son ideas nuestras que nos levantamos de mal humor, Sara y yo, y esto es una realidad. Mostrar esa evidencia y cerrar la boca a los que niegan que esto es así, y también avivar y despertar a gente que quizás ni se enteró de la reforma, pero que ama la vida, que ama la familia y que quiere hacer algo por su país. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Organizarnos, sincronizarnos para que esto llegue a todos lados. A toda la gente interesada en la defensa de la vida y la familia tiene que llegar estos conceptos, estos contenidos. Y luego defenderlos inteligentemente en las redes y en la calle con la evidencia. Te dicen, no, bueno, el aborto, captura de imagen, muestras el artículo tal que habla del aborto. No, la eutanasia, captura de imagen. No, la educación laicista, captura de imagen. Hay que tener ese entrenamiento. Y a eso invitamos a que la gente se sume a militar por la verdad, que es la cosa más hermosa y bella con la que podemos vivir y morir en este mundo. Sí, yo solamente para finalizar, me estaban diciendo de que muchas personas que estamos en contra de esta reforma es porque posiblemente hay algún interés político de contrariar al gobierno, pero no es así. O sea, ahí está la Constitución de la República de El Salvador disponible para cualquiera y está la propuesta de reformas y cualquiera también puede hacer la comparación. O sea, yo los invito a que todos aquellos que escuchen nuestra opinión, escuchen la opinión de personas que están a favor, pero que se hagan su propio criterio y que hagan la comparación y ya sabrán cada quien si se dejan engañar o no. Nosotros les estamos dando nuestra opinión de que claramente esta propuesta de reforma es antirreligiosa y pro muerte. Juan Carlos, con esto damos por cierre a la conversación que hemos tenido hoy sobre este tema. Yo quiero cerrar también invitándolos a leer este otro libro. La vez pasada les recomendé el de Lupe Bataillán, hoy les recomiendo el del padre Jorge Alvarenga. Él es un bioeticista y ha escrito este libro que hace una comparación de los códigos penales y de las constituciones anteriores de El Salvador hasta las que tenemos actuales que defienden el derecho a la vida. Además de ese análisis de comparativo, también le da respuestas a las 4 causales que están utilizando los grupos pro aborto para proponer la despenalización de este crimen. Es un excelente libro y también lo pueden adquirir en Amazon y a través de Fundación Vida SB. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Que pases una feliz tarde. A ti, Sara, muchas gracias por la invitación. Saludos para todos los oyentes y Dios quiera que
que esta reforma sea frenada y que los salvadoreños pongan lo que tienen que poner para hacerlo. Siguiendo esa frase, me gusta tanto, de Santa Juana de Arco, que dice así: los guerreros lucharán y Dios dará la victoria. Te mando un abrazo. Gracias. Adiós.